industria. Y te pido que me acompañes unos instantes más justo para Claro hacer que la sí. presentación de nuestro siguiente conferencista. Él es fundador y CEO de Opino, una red internacional de innovación abierta a conectar emprendedores, inversores y tecnólogos en las principales capitales del mundo para generar spin-outs tecnológicos a partir de resultados de investigación. Él es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Madrid e ingeniero nuclear por la Comisión Nuclear Francesa. Actualmente compagina el desarrollo de Opino con la dirección de la edición de la revista MIT Technology Review, tanto en español como en portugués, y la inversión en startups tecnológicas a través de Entrepreneur Capital. Presentando el tema Innovación como motor para la transformación de América Latina, les pido un fuerte aplauso para Pedro Moneo. ¿Me escucháis? ¿Se escucha? Bueno, buenos días. Bueno, gracias por invitarme, enhorabuena por el evento que habéis construido. Creo que es una suerte poder dirigirme a vosotros esta mañana y quería hacerlo con un mensaje que creo que va a sonar un poquito fuerte, ¿no? Este evento se llama Evolución y Convergencia. Creo que es una manera muy educada, muy políticamente correcta, de decir que es necesario evolucionar y cambiar drásticamente muchos negocios porque corren serios riesgos a través de o como consecuencia de la innovación que está penetrando en todos los sectores. Yo he preferido cambiarlo por algo políticamente mucho más incorrecto, pero que seguro que se os queda en la cabeza, que es transformación o muerte. Y para contaros por qué me parece tan interesante este tema de la transformación, quería empezar con una foto. Mirad, ese del centro soy yo, corría el año 2008, yo soy un ingeniero español, me había dedicado mucho tiempo a montar empresas de Internet, y en el año 2008, ya cumplida la treintena, digo, mira, es el momento de crear la madre de todas las compañías, la compañía grande con la que vas a conseguir un gran éxito. Imaginaos la cara de tonto que se me queda cuando a finales de 2008, a finales de septiembre, estoy en la fila del Ayuntamiento de San Francisco constituyendo mi compañía y probablemente en la fila de al lado está un señor con barba presentando la bancarrota de Lehman Brothers, ¿no? Y era el principio del fin, el principio de la debacle, el peor momento de la historia para crear una compañía. Pero el mensaje que os quería dar se refleja muy bien en esa fotografía, porque es en 2008, a mi juicio, cuando el monstruo de la innovación de Internet, el monstruo que ha revolucionado los medios de comunicación y que ha revolucionado todas las tecnologías digitales, las telecomunicaciones, que estaba recluido en esos mundos de Internet y telecomunicaciones, se abre, se pasa a otros sectores industriales y está empezando a revolucionar sectores tan distintos como la inmobiliaria, la banca, la logística o la energía. Dos datos más sobre mí, aparte de fundar esa compañía que se llama Opino y que afortunadamente ha crecido muy bien en los últimos años, ayudada precisamente por ese proceso, la Fundación Eisenhower Fellowships me dio un fellowship en innovación precisamente por este proyecto de transformación del que voy a hablar y soy socio de dos marcas que me han ayudado mucho a lo largo de mi carrera, que son Harvard Business Review y MIT Technology Review, precisamente además también en Latinoamérica. Mirad, voy a contaros esta historia de lo que creo que nos está pasando a través de algunas fotos. Aquí tenéis a unos millennials, a unos chicos de 20 y poco años, teniendo una conversación en sus vacaciones, ¿no? Y quería contar, para empezar, ese problema con esta fotografía. Muchos conocéis el ajedrez, la leyenda del ajedrez. Un brahman indio que se llamaba Chessy inventa un juego de 8×8 casillas que recrea una batalla. Y ese juego tuvo muchísimo éxito hasta que un gobernante persa le dijo: me gusta mucho y por eso además te lo voy a comprar, te lo voy a dejar que le guardes o que le dejes tu nombre, de eso que se llame chess, ¿no? Derivado de Chessy, pero además quiero que le pongas un precio. Y Chessy le dijo: mira, te voy a vender el juego con una simple regla. Quiero que pongas un grano de trigo en la primera casilla, el doble en la segunda y sucesivamente así hasta la casilla 64. El gobernante dijo: eso es un juego, eso es un precio muy bajo. Y empezó 1, 2, 4, 8. Si os fijáis en la casilla 64, aparece un 9 seguido de 30 y pico ceros, de 18 ceros, perdón. Ese es el número probablemente mayor de las cantidades de trigo que se pueden producir en todo el planeta a la vez, con lo cual el creador del ajedrez sería la persona más millonaria del mundo. Y con esta anécdota lo que quería contaros es que el ser humano es tremendamente malo calculando los efectos a largo plazo de los crecimientos exponenciales, como por ejemplo este crecimiento del precio del ajedrez.
Internet y las tecnologías de las telecomunicaciones que hemos vivido en estos últimos años han seguido ese tipo de progreso. Y ahora estamos viviendo progresos similares en otros sectores que van a causar disrupciones muy grandes en absolutamente todos los sectores. Aquí tenéis una foto de esto gráficamente. Veis que hay 3 curvas, una que es plana, otra que es lineal y otra que es exponencial. Y si os fijáis, la exponencial pasa prácticamente desapercibida al principio de la curva, sigue siendo la segunda, pero no es la mayor en la segunda parte, y cuando se convierte en la curva de mayor crecimiento ya tiene una pendiente muy acelerada. Este tipo de comportamiento es muy típico, y cuando se lanzan al mercado tecnologías exponenciales suelen causar muchísimo énfasis o muchísimo alboroto al principio, cuando todavía son muy pequeñas y causan una decepción porque sí, parecía que Internet y el comercio electrónico iba a ser muy potente en el año 2001, muchas empresas apostaron por ello y de repente fracasó. Pero cuando Internet y el comercio electrónico de repente demuestran que tienen crecimiento acelerado, la penetración ya es total en muy pocos ciclos, en muy poco tiempo. Mirad, y quería, yo creo que este mensaje refleja muy bien también los 3 términos de los que se habla en esta conferencia, de estrategia, innovación y liderazgo, porque creo que la causa principal del crecimiento exponencial es la propia naturaleza del hombre. Y lo voy a explicar un poco apoyándome en lo que decía mi compañero antes sobre la creatividad. Mira, cuando me toca hablar en colegios con estudiantes y les pregunto, ¿cuáles creéis que son las características fundamentales que identifican al ser humano? Y ellos dicen, bueno, pues que se pone de pie, que puede hablar, que es más social que otras especies, que puede escribir. Y realmente casi todo se puede reflejar en estas 3 características. La primera, curiosidad. El ser humano es el único animal que si, por ejemplo, vive al lado de un lago donde hace una temperatura ideal, tiene para comer, hay una agua clarísima y hay un montón de, si es un león, hay un montón de leonas muy guapas, es el único animal que cuando todo funciona perfecto, se complica la vida. Es decir, es el único animal que tiene curiosidad, que quiere saber qué hay más allá y que está constantemente necesitando aprender. Eso es imborrable, no podemos evitarlo. La segunda, dicen que antropológicamente tener los dedos pulgares opuestos nos hace mejores ingenieros que ningún otro animal. Es decir, somos mejores prototipando, construyendo herramientas y eso nos ayuda a avanzar todavía más rápido. Y por último, somos capaces de colaborar y coordinarnos de una manera inédita en el planeta. Y si os fijáis, cuando alguien genera conocimiento, lo plasma en una herramienta, lo comunica a toda la especie y utiliza toda esa herramienta y esa nueva generación tecnológica para producir el siguiente conocimiento, con el que produce las siguientes herramientas, se produce ese ciclo que nos da ese crecimiento acelerado. Mirad, quería enseñaros 2 fotos. En esta foto veis, visto desde 8 economistas diferentes, cuáles han sido los principales hitos en la evolución en el planeta, desde la aparición de la vida en la Tierra hasta el Homo sapiens, hasta que nos ponemos de pie, se inventan las ciudades, la agricultura, la escritura, el teléfono móvil o el ordenador portátil, ¿no? Si os fijáis, lo que quería enseñaros ahí es que prácticamente todos estos cambios se están apelotonando al final de la historia, es decir, cada vez con más frecuencia estamos viviendo cambios que son equivalentes a la invención de la escritura, a que el ser humano se ponga de pie. Y lo que creo que no mucha gente ha reflexionado, y que para mí es una lección fundamental de lo que hemos vivido desde el año 2008, es que el hecho de que estemos viviendo cambios de esta dimensión y de este calado, ya no con periodos de 500 años, ni de 100, ni de 50, sino con 5, 3 años, está alterando de manera fundamental cómo nos organizamos y cómo convivimos y cómo trabajamos en empresas, pero incluso en familias o en colegios. Mirad, esta misma gráfica la he querido poner en escala logarítmica. Ahora mismo la escala vertical, en vez de representar años, ir de 1, 2, 3, 4, va de 1, 10, 100, 1000. ¿Vale? Con lo cual lo que veis ahí es una exponencial. Esa curva es la misma curva de antes, pero puesta en escala logarítmica. Y quería que os fijarais en ese círculo de la derecha. El círculo de la derecha lo que dice es que, si os fijáis, hace 100 años, los cambios drásticos en el planeta empiezan a pasar cada menos de 100 años. Y eso tiene una repercusión fundamental. La gente que estáis en esta sala, y vuestros padres probablemente, sois la primera generación en la historia que obligatoriamente va a vivir un cambio tan importante en su vida. Yo puedo afirmar que todos los que estáis aquí vais a vivir al menos un cambio equivalente a la invención de la escritura o de la imprenta, o que el ser humano se ponga de pie. Y si os fijáis, esa curva sigue bajando, con lo cual al principio los cambios son cada 100 años, cada 50, cada 30. Y ahora el problema es, ¿qué pasa cuando
un periodo, por ejemplo, de formación de un médico dura 10 años y la medicina se altera de manera fundamental en 6. ¿Qué pasa cuando una empresa como un banco tiene un modelo de negocio de 50 años que ha sido inalterado y de repente una empresa de Internet lo puede romper en 3 años? Las capacidades de reacción son muy limitadas. Y ahora sí que quiero asustaros de verdad, porque realmente estos últimos años hemos vivido estos cambios fundamentalmente causados por el sector de Internet y las telecomunicaciones. Pero lo que quiero contar es que a partir de 2008 eso se arrastra a todos los sectores industriales. Mirad, aquí tenéis la foto que os contaba sobre Internet y telecomunicaciones. Acabamos de llegar a un hito fundamental, que es la aparición de la inteligencia artificial como algo competitivo, como un sector que empieza a tener ese crecimiento exponencial. Se proyecta para 2020-2025 máquinas de una inteligencia más o menos equiparable con la del ser humano, y a partir de ahí un crecimiento exponencial, pues imaginaos el futuro que puede dar, ¿no? Sabréis el experimento Watson, el ejercicio que hizo IBM por ganar el concurso más difícil desde el punto de vista de la computación con una máquina. El concurso Jeopardy, que es un concurso americano, es tremendamente difícil de ganar por una máquina porque en él se hacen preguntas que tienen ironía, que tienen doble sentido, que tienen lenguaje coloquial, que normalmente a lo mejor pertenecen a la cultura popular pero no están documentadas, y para un ordenador saber responder a ese tipo de preguntas es tremendamente difícil. Fijaros, esa innovación unido con, no sé si alguno habéis visto, la semana pasada IBM ha lanzado su primer chip sináptico, su primer chip que funciona como una neurona, que con 4.000 núcleos, y es como la primera aproximación torpe a la inteligencia artificial. Pero esto marca una nueva manera de entender la computación, una nueva manera de entender esa exponencial que va a ser a partir de ahora muchísimo más empinada. Y lo que quería deciros es que esto, llevado a otros sectores, es tremendamente más interesante, pero asusta. Mirad, esto es otra curva exponencial. La curva que veis blanca es la ley de Moore, que es la ley que ha regido cómo han evolucionado las tecnologías de Internet y telecomunicaciones. Lo que veis ahí, esa recta, en realidad es una exponencial. Básicamente lo que dice esa exponencial es que cada 2 años cuesta la mitad comprar el mismo equipo de computación, o cada 2 años con el mismo dinero podemos comprar una máquina el doble de potente. Lo que veis en verde es una curva que lo que retrata es la disminución de los costes de secuenciación genética, el dinero que cuesta leer el código genético íntegro de una célula humana. Y si os fijáis, más o menos las dos van correlacionadas hasta el año 2007. Casualmente, la transición hasta 2007 y 2008 marca una diferencia de comportamiento. Pero a partir de 2007 veis que los costes de secuenciación genética bajan de una manera tremenda. El genoma se secuenció a finales de los 90, costó más de $1 billón. En el año 2001 estábamos secuenciando genomas por alrededor de $100 millones. En el año 2012 costaba en torno de $10.000. Esa curva la podemos actualizar hoy y os puedo decir que en 2014 el genoma íntegro de una persona se secuencia por $1.000. Dentro de 2 años será 100, dentro de 2 años será 10. Y en vez de tardar 4 días como tardamos ahora, tardaremos 1 minuto. Imaginaos si la revolución de las telecomunicaciones nos ha llevado a donde estamos, a dónde nos puede llevar una revolución que es del orden de 100 a 1000 veces más potente, más agresiva, y que además tiene que ver con nuestro propio cuerpo, con nuestra capacidad de supervivencia. Bueno, y ahora quiero daros algunos ejemplos de lo mismo aplicado a otros sectores. Esto es mi tema favorito, con lo cual me podía pasar hablando toda la tarde, pero bueno, quería explicaros cómo esto afecta a sectores que no son ni la biotecnología ni las tecnologías de la información, pero que a lo mejor están en medio. Esta foto es de un socio, un cliente, que tiene miles de camiones para transportar dinero en efectivo entre bancos, entre tiendas, entre comercios. Y me dice: Pedro, tengo un problema. En el año 2014 hemos detectado que hay un 15% menos de dinero efectivo en la calle que el año anterior. Y esto es un problema que no voy a resolver con una campaña de publicidad, y es un problema que no voy a resolver con una consultora tradicional que me diga cómo disminuir mis costes. El dinero efectivo que ha desaparecido del mercado no va a volver. Es un dinero que se ha convertido en dinero virtual. Mi problema, por primera vez, siendo una compañía que tiene 5.000 camiones dispersos por el mundo, es que no sé si dentro de 5 años voy a tener que ser una empresa de logística que transporte obras de arte, o voy a tener que ser una app del móvil, o voy a tener que ser una moneda virtual como Bitcoin, o voy a ser una empresa que proteja la reputación de las personas. En cualquier caso, 5.000 camiones, cuando estoy protegiendo reputación de personas, no parece muy útil, ¿no? Entonces, con esto os quiero retratar cómo de agresivos tienen que ser los cambios o la transformación de las compañías.
La economía compartida, muchos seréis conscientes del ruido y el efecto que han causado empresas que han alterado de manera fundamental la logística o el sector del travel, del turismo, como puede ser Airbnb, como puede ser BlaBlaCar, Uber, Lyft y muchas otras, ¿no? Y eso es solo el principio de la economía compartida, que parece que tiene muchísimo más futuro. Cuando el comercio electrónico crece a cifras de doble dígito todos los años, mucha gente habla del negocio que existe en Internet, pero es que todo lo que se vende en Internet hay que distribuirlo, con lo cual va a haber una disrupción en la logística, que ya parece que está un poco en manos también de los grandes, de los Amazons, de los Facebooks, de los Googles, pero va a haber una disrupción en la logística que va a hacer o va a posibilitar que todo lo que estamos comprando de manera casi capilar en Internet, desde cualquier sitio a cualquier sitio del mundo, se pueda distribuir. Acceso barato al espacio. Con el fin del programa de transbordadores espaciales de la NASA, nos quedamos sin otra alternativa prácticamente que los rusos para subir cargo a la Estación Espacial Internacional o para lanzar otro tipo de objetos al espacio. Eso, en cambio, ha abierto un camino increíblemente interesante para los emprendedores para poder desarrollar tecnología que hasta ahora solo podían desarrollar los gobiernos. La entrada de competidores como puede ser SpaceX en este sector, de hecho esa foto es del año 2012 finales y fue la primera llegada de una nave espacial privada a la Estación Espacial Internacional, un hito fundamental en la historia. Por cierto, hecho por una persona que no es americana y que tiene menos de 45 años todavía. El caso es que el haber abierto ese segmento a la competición, al emprendimiento y a la innovación ha permitido que se disminuyan los costes alrededor de un 10 veces, más o menos, un décimo de lo que costaba antes subir 1 kilo de cargo a esta estación espacial. Y la impresión tridimensional. Muchos habréis oído hablar de la impresión tridimensional. Muchos de aquí somos suficientemente viejos para haber vivido las primeras impresoras que tuvimos en casa, impresoras que hacían un ruido tremendo y que iban muy despacio e imprimían en un color, ¿no? Bueno, pues estamos viendo lo mismo, pero con impresión tridimensional. Las impresoras tridimensionales de ahora son muy caras, son muy lentas y son muy malas, ¿no? Pero dentro de poco empezaremos a imprimir tridimensionalmente mucho más rápido, con mucha más resolución y con muchas tintas de muchos colores y con diferentes materiales. Y entre los diferentes materiales ya no solamente hay plásticos, puede haber metales, se puede imprimir electrónica dentro de aparatos o dentro de objetos. Y también, además de materiales orgánicos, pero no vivos, se puede imprimir materiales vivos, se puede imprimir con células. Y se está haciendo unos avances muy grandes para imprimir células que pueden ir en órganos, que pueden, por ejemplo, reemplazar órganos nuestros o tejidos, pero también, ¿por qué no?, comida. Y parece ser que además la revolución en la comida es una de las lecciones pendientes que tenemos si queremos soportar un crecimiento demográfico tan fuerte en el mundo. Pues otra tecnología que va a alterar de manera fundamental cómo se produce y cómo se distribuye la comida, y vamos a poder de esa manera dar de comer a los billones de personas que planteamos ser dentro de unos pocos años. Nanomateriales para energía. Ahora somos capaces de controlar y mover los átomos dentro de un material a escala única, es decir, átomo por átomo. Y eso nos da opciones a construir catalizadores y materiales que son mucho mejores para producir combustibles derivados del petróleo, biocombustibles, pero también para producir materiales que van a ser fotosensibles y van a poder generar energía solar, o materiales ultra resistentes para energías eólicas o para propulsión. Robótica inteligente. Muchos de vosotros habéis visto este monigote, se llama Petman, viene de una empresa que se llama Boston Dynamics, y no sé si habréis estado al tanto, pero empresas como Google llevan hechas unas más de 10 adquisiciones en empresas de robótica en el último año, y esto implica que dentro de ese movimiento, dentro de ese sector, está habiendo también una innovación muchísimo más rápida de la que estamos acostumbrados. Y quería terminar con esta, la vida artificial. Para mí es uno de los hitos más importantes, desde luego, de lo que llevamos del siglo XXI. En el año 2011, Craig Venter, que es este señor que está de pie, por primera vez ya no solamente lee el código genético de una célula, sino que es capaz de escribir un código genético íntegro en un computador, un código genético que, entre otras cosas, tiene un email, tiene el nombre de los creadores de la célula y tiene muchas otras cosas que van insertadas en el código genético de esa célula, y esa célula por primera vez es capaz de alimentarse y reproducirse por sí sola, con lo cual se convierte en una especie viva artificial, la primera especie viva artificial. Imaginaos lo que podemos hacer ahora si no solamente leyendo, sino escribiendo código genético somos capaces de producir células que tienen el comportamiento que nosotros pedimos. Bueno, y mucha gente habla de
de este tema como diciendo, esto es un peligro, esto es una oportunidad, ¿qué va a pasar en el futuro? Lo que quiero alertaros es que lo que seguro que va a tener que pasar es que vamos a tener que transformar las compañías cada vez con más frecuencia. Trabajos como unidades como las que puede ser marketing y publicidad o estrategia van a tener que pensar de una manera muchísimo más abierta. La publicidad, el marketing, la comunicación van a tener que ser disciplinas que empapen absolutamente toda la estrategia de la compañía para poder capturar las ideas interesantes que están habiendo en el mercado, el talento que está fertilizando, que está apareciendo en el mercado y aprovechando esas oportunidades en forma de nuevos productos, en forma de alianzas, en forma de nuevos mercados. Y hay la gente optimista dentro de este movimiento llama a los años que vienen la era de la abundancia, ¿no? Este es un libro de Peter Diamandis que os aconsejo a todos. Y para mí el problema no es ¿habrá abundancia o no habrá abundancia? Es si yo tengo una compañía, ¿cómo voy a hacer que mi compañía sobreviva si mi sector se va a transformar de manera fundamental cada tan poco tiempo y además cada menos tiempo? Y a esto lo llamo yo cómo sobrevivir a la singularidad. Y quería simplemente, para ir terminando, dar algunos consejos intentando ser lo más sencillo posible. Si hemos dicho que el origen de la singularidad, el origen del crecimiento exponencial de la civilización y del ser humano, de nuestra capacidad de aprender, era precisamente esas tres cosas, que somos más creativos y más curiosos que nadie, que somos más hábiles y mejores tecnólogos que nadie, y que nos coordinamos y colaboramos mejor que ningún otro bicho viviente, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es simplemente repetir esas tres capacidades dentro de las grandes organizaciones. Para mí es un poquito más complicado. Yo le pediría, en vez de 3, le pediría 5 capacidades a las organizaciones. Y desde vuestra perspectiva del marketing y la publicidad, vería cómo yo puedo actuar en esas 5. Y esas 5 son estas. No solamente necesitamos curiosidad, habilidad y comunicación o colaboración. Para mí hace falta, en un mundo que se transforma cada vez más violentamente, hace falta generar empresas valientes. Hace falta que tengamos líderes con vocación y hace falta fomentar el emprendimiento entre los jóvenes independientes, pero el emprendimiento también dentro de las grandes organizaciones como las vuestras. Las empresas tienen que ser capaces de atreverse a cometer errores, a hacer experimentos, a probar cosas nuevas y cada vez con más agresividad y en menos tiempo, y para eso hace falta valentía. Y a la derecha del todo pongo ética de valores. Esto como la responsabilidad social corporativa, los que habéis trabajado en comunicación, en los 90, responsabilidad social corporativa era poner un link en la web diciendo cuántos árboles plantamos, ¿no? Ahora mismo, cuando una persona, a través de una tecnología como esta, exponencial, puede causar un impacto tan fuerte en el planeta, la responsabilidad social corporativa, la ética y los valores de las personas, de los empleados, o de las grandes corporaciones, o de los gobiernos, son mucho más importantes que nunca. Si vosotros, desde el punto de vista de la comunicación, la publicidad, el marketing, controláis estas 5 disciplinas, vais a poder constituir o construir ecosistemas que son mucho más fértiles para el cambio, organizaciones muchísimo más fáciles de transformar y muchísimo más fáciles de convertir en líderes. Y fijaos que a mí me resultaba muy interesante haber visto esos 3 términos, ¿no?, de estrategia, innovación y liderazgo, porque estrategia para mí encaja muy bien con la parte de curiosidad, con generar nuevas ideas. Innovación encaja muy bien con la parte de habilidad y tecnología, y liderazgo con la parte de generación de redes, de coordinación, de colaboración. Y por eso os decía que quería dar 2 consejos. Uno es, estas 5 disciplinas creo que se tienen que aprovechar para la educación de líderes, para personas. Si yo contrato a una persona en mi empresa, me fijaría en estas 5 cosas mucho antes en qué diploma tiene. Y este es el tipo de personas que me gustaría tener cada vez con más frecuencia en organizaciones grandes. Pero también en las organizaciones. Esos 5 valores son los que me gustaría que se relacionaran con mi marca, ¿no? Si quiero ser una marca líder en el mundo. Quiero ser una marca percibida como una marca valiente, una marca innovadora, curiosa, hábil tecnológicamente, una marca que sabe colaborar, una marca con unas muy buenas alianzas, una marca global y una marca con muy buenos valores. Por último, quería deciros que creo que Latinoamérica tiene una oportunidad excepcional. Yo empecé a ser el editor de la revista de MIT hace 5 años. Hace 5 años, MIT consideraba su publicación en español casi residual, éramos la más pequeña. Ahora somos la más grande del mundo. En ese tiempo, MIT ha cambiado su presidente y ha puesto el primer presidente latinoamericano de su historia. Y en ese mismo tiempo, el vicepresidente de MIT es español.
Con lo cual, MIT, primera organización en innovación del mundo, habla español desde arriba hasta abajo. Y lo que está pasando en esta región es tremendamente interesante para nosotros. Y os quiero contar por qué. Estamos en un momento en el que Europa y Estados Unidos todavía están medio dormidos y bastante dolientes, están bastante heridos de esta crisis. Estamos en un momento en que Latinoamérica tiene una población que en media es 10 años más joven que la población europea o la población americana. Eso hace que probablemente más del 50% de los mexicanos sean nativos en Internet. Ya existía Internet cuando ellos nacieron. Eso es tremendamente importante. Son early adopters, piensan de una manera completamente distinta. Pero además es un mercado donde no hay barreras de entrada, no hay productos anteriores, no hay todas las tecnologías que hemos ido heredando e invirtiendo en Europa o en Estados Unidos, con lo cual el último en llegar puede implantar una infraestructura muchísimo más barata y muchísimo más eficiente, mucho más potente, líder. Y además, da la casualidad de que en estos 2 últimos años ha habido una regulación y una estabilidad gubernamental mucho más alta, unas mejoras en la regulación de este tipo de tecnologías o de nuevas disciplinas del comercio, pero también ha coincidido otras 2 cosas muy interesantes. Una es que hay penetración casi total de la telefonía móvil y otra es penetración casi total del alto ancho de banda, de Internet. Fijaos que esas cosas combinadas dan un germen interesantísimo. Y el mensaje que yo siempre traslado es que Latinoamérica tiene esta oportunidad delante, pero a la vez tiene una responsabilidad. O sea, el 2014 es un año en el que Latinoamérica se debe plantear que tiene que buscar un sitio en el liderazgo a nivel mundial y tiene que hacerlo a través de la innovación, pero que esa oportunidad es a la vez una enorme responsabilidad. No puede dejarla pasar. Y bueno, de mi experiencia como innovador quería compartiros mi modelo de innovación. Cómo yo cojo todas estas piezas, las meto en una batidora y he construido un modelo de innovación que me permite combinar esa curiosidad con esa tecnología y con esa colaboración. Y os va a recordar mucho al triángulo que hemos visto antes, pero con eso quería terminar para que el que quiera lo copie o lo implante. Mirad, partimos de la parte de diseño, donde decíamos que teníamos la creatividad, y para mí la metodología estrella en esa fase es la innovación abierta. Es decirle a las empresas, tenéis que saber escuchar a vuestros empleados, a vuestros proveedores, a vuestros competidores, identificar dónde hay ideas buenas, dónde hay oportunidades interesantes y saber aprovecharlas. La segunda es el prototipado, cómo construir, cómo ser hábiles, buenos ingenieros. Y para mí la metodología estrella ahí es el Lean Development. Es cómo ser capaces de prototipar por mucho menos dinero, mucho más rápido y cosas que la gente quiere, hacer muchos experimentos. Y por último, ser capaz de conectar con la comunidad. Y esto, desde vuestro punto de vista, tiene mucha más importancia. Hace años que sabéis que el marketing ha dejado de ser lanzar mensajes a la audiencia como si fuéramos medios masivos y, en cambio, aprovechar lo mejor que nos da los medios de comunicación nuevos, que es ser capaz de escuchar a la audiencia y que nos digan qué es lo que quieren. Con lo cual, imaginaos este ecosistema cerrado en el que yo tengo un creativo, concibimos una idea, la pasamos a un grupo de prototipado, la construimos, intentamos que de la manera más rápida y más barata salga al mercado y escuchamos lo que dice la gente. Esto me parece una porquería, el motor debería ser verde, el asiento debería ir a la izquierda o lo que quieras. Y eso lo incorporamos a la fase de diseño de nuevo. Creo que es un modelo muy sencillo, pero a soluciones o a problemas muy desafiantes merece la pena aplicar estrategias muy sencillas y muy fáciles de enfocar. Y quería terminar con este mensaje. Creo que es una época para ser valientes. Los que no sean valientes no van a existir en 5 años. Me da igual que seas un gran banco, me da igual que seas la primera empresa de automoción del mundo. Si no eres una empresa valiente y dispuesta a transformarte, innovadora y emprendedora, corres un serio riesgo de no estar aquí en 5 años. Y me encanta esta frase de Gandhi, ¿no? Cuando tú estás haciendo algo nuevo, muy innovador, siempre te ignoran. Y cuando estás haciendo algo bastante bueno, se empiezan a reír de ti. Y cuando ya es muy bueno, se pegan contigo. Y solamente cuando has pasado esas 3 fases y sabes lo que es que te ignoren, que se rían de ti, que se peguen contigo, es cuando ganas. Así que os animo a ser valientes y os agradezco que me invitéis. Gracias. Pedro, muchas gracias por compartirnos pues, una visión que realmente al momento que haces la reflexión sobre todos estos tiempos y tiempos exponenciales que estamos viviendo, nos inclina a varios puntos. Por un lado, emocionarnos y por otro lado también a reflexionar sobre el mismo. Y me ha encantado que salgas con una frase precisamente de como Mahatma Gandhi haciendo una reflexión. Hay un futurólogo, Alvin Toffler, de los primeros futurólogos en los 70s, el autor de La Tercera Ola,
que justo también hablaba de esto, ¿no? Hablaba de la necesidad de que la evolución y los cambios que ya se anticipaban en temas de información a finales de los 70, finales del siglo XX, tenían que ir acompañados también de aspectos en cambios sociales, en habilidades sociales que como sociedad teníamos que reconocer para adaptarnos a estos cambios. Y hablando de estos cambios exponenciales y el cambio tecnológico que no se va a detener, ¿cómo podemos, como empresas, como marcas, como medios y agencias también, no perdernos ante esta situación? Porque obviamente va a ser tal la celeridad del cambio, en la reflexión de lo que mencionabas, de que el hecho de que exista el recurso tecnológico no quiere decir necesariamente que estamos aprendiendo a usarlo bien para construir valor para las marcas, para la audiencia y para el público en general, o para la sociedad en general. ¿Qué nos recomendarías en esa perspectiva? A ver, yo como emprendedor he vivido muchos procesos en los que una compañía se va haciendo grande, ¿no? Yo creo que, como decía antes, soy defensor de que cuando un problema es muy grave o muy importante, hay que aplicar una solución sencilla, es decir, aplicando soluciones sencillas pero muy profundas y con mucha seriedad, pocas cosas. En este caso yo he dicho 3, ¿no? El segundo consejo para mí es trabajar con organizaciones pequeñas. Aunque las multinacionales tengan cientos de miles de empleados, el cambio se produce a través de grupos de control muy pequeños, ¿no? Es mejor sembrar una manera de pensar, una nueva estrategia en un grupo muy pequeño y luego propagarla que intentar convencer a una organización de golpe. Y yo creo que pues, hace falta líderes, nosotros lo estamos viendo en Europa ahora mismo, ¿no? En tiempos donde hay que hacer cambios agresivos, no hay que buscar ser popular, sino muchas veces ser convincente y pensar a largo plazo, pensar estratégicamente. Y creo que es un poco también la reflexión de Peter Diamandis en el libro, precisamente de Abundancia, ¿no? Ver la perspectiva de que lo que tenemos por delante son enormes oportunidades, no es un escenario al contrario depresivo, sino si asumimos ese liderazgo, podemos tomar y construir algo de valor aprovechando todo este cambio tecnológico, ¿no? Así es. Invito, si alguien tiene alguna pregunta, no alcanzo a ver si hay alguien en el escenario, en los micrófonos. Pero bueno, aprovechando que es el espacio para hablar de innovación, cuesta trabajo, mencionabas hace un instante los grupos pequeños de control. Querer movilizar a toda una organización es difícil por el status quo, ¿no? Por el hecho de mejorar y optimizar los procesos de lo que ya significa a lo mejor el concepto de rentabilidad. Ahora que mencionabas los grupos pequeños de control para hacer los cambios, que en esencia es lo que hace una startup y puede transformar o cuestionar modelos ya establecidos de negocio o estrategias de comunicación, es un paso, pero tampoco es un proceso fácil. También significa prueba y error, o aprendizaje o experimentar. ¿Qué nos dirías al respecto? Hay una definición que me encanta de startup. Una startup es una empresa recién nacida, normalmente en el mundo de la tecnología, ¿no? Y en el libro de Lean Startups de Eric Ries se define startup como una organización humana con misión de crear algo nuevo en condiciones de alta incertidumbre. Y después de lo que acabo de decir, ¿qué organización no es fundamentalmente humana? Tiene que innovar y además está en una condición de alta incertidumbre. Con lo cual, yo creo que las startups tienen mucho que decirle a las grandes organizaciones. Correcto. Tenemos una pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. A ver si me escuchas. Tere Solís de Questex Travel Group. Me pareció, muchas gracias por tu presentación, muy inspirada. Y muy inspiradora, creo también. Me llamó mucho la atención acerca del último comentario que hace sobre Latinoamérica y la gran oportunidad que hay para Latinoamérica, y hablas de la responsabilidad. Me encantó el comentario, sin embargo, ¿cómo ves tú que va a lograrse? Porque si bien existen muchas oportunidades para Latinoamérica, también nuestro continente es uno de los continentes más polarizados, en donde hay menos ricos y más pobres, y donde hay un gap tecnológico también muy importante. ¿Cuál ves tú que va a ser el camino para abreviar esa brecha tecnológica y para finalmente incorporar el desarrollo como un real desarrollo que genere y que incorpore a esta nueva sociedad y estas nuevas oportunidades a las masas de pobres que tenemos en el continente? A ver, yo creo que quiero decir varias cosas, espero que no se me olvide ninguna, pero Latinoamérica tiene una historia en los años recientes de mucho trabajo por generar ecosistemas bien regulados para el comercio, bien regulados para la inmigración, bien regulados para la creación y el respeto de los derechos de los empresarios cuando están creando empresas, ¿no?
la facilitación y la mejora de todos esos trámites, de toda esa regulación, de todos esos trámites administrativos, siempre ayuda. Segundo, yo creo que hay un reto muy importante en la en la educación. Tenemos un continente muy joven y, como decía, ese continente joven nativo en Internet entiende mejor que otros las tecnologías derivadas de estos nuevos movimientos, visto Internet. O sea, Latinoamérica es una de las regiones más activas en redes sociales, en utilización de todas estas tecnologías, pero yo creo que hay que educar a los jóvenes en todos esos valores, y uno de ellos muy importante es la emprendibilidad. Muchos de los jóvenes que ahora mismo están en la universidad o que están estudiando en Latinoamérica no van a poder trabajar en la industria existente, porque no caben, porque no hay suficiente sitio. Tienen que generar su propio empleo, tienen que crearse esa propia industria. Con lo cual, es muy interesante que desde este continente en particular se eduque a emprendedores. Y luego, por otro lado, quería decir que yo he vivido en Silicon Valley y hay un montón de herramientas para la creación de startups y para el apoyo a startups, ¿no? Y en sitios donde no es Silicon Valley, pues no necesariamente se va a desarrollar una infraestructura de capital riesgo como la que hay allí o de apoyo al emprendimiento. Yo creo que ahí las grandes corporaciones tienen un papel muy importante. Y no lo van a hacer por compromiso social, lo van a hacer por necesidad, porque necesitan identificar a esas personas jóvenes y esas tecnologías. Así que creo que construir un buen ecosistema desde el lado público, en la regulación y en la administración, y desde el lado privado, en la dinamización de los procesos y en la conexión de las pequeñas startups con las grandes multinacionales, combinado con una modernización de la educación, creo que es algo muy necesario en la región. Muy bien. Pedro, muchísimas gracias por tu participación. Les pido, por favor, despidamos con muy fuerte aplauso a Pedro Moneo. Gracias. Pedro. Bien, gracias.